A veces creemos que entendemos a la gente. Creemos que sabemos por qué alguien actúa como actúa, por qué alguien se aleja, por qué alguien responde de una manera, por qué alguien cambia. Y muchas veces ni siquiera conocemos la historia completa, porque todos vemos la vida desde un lugar distinto, desde lo que vivimos, desde lo que nos dolió, desde lo que aprendimos. Y a veces la diferencia entre juzgar a alguien o comprenderlo es simplemente mirarlo desde otro lugar. Bienvenidos a Sin Manual, No Playbook, un espacio donde no hay fórmulas perfectas ni caminos escritos. Aquí hablamos de la vida como es, con dudas, con errores, con momentos de claridad y otros donde estamos en el medio tratando de entender qué sigue. Este no es un podcast para decirte qué hacer, es un espacio para cuestionar, sentir y quizás encontrar tu propia respuesta, porque al final de cuentas nadie nos dio un manual y aún así seguimos avanzando. Después del episodio anterior, mientras hacía mis reflexiones personales, me quedé pensando mucho porque hablaba de caminar, de ir más despacio, de aprender a observar. Y la verdad es que eso no solo pasa con la naturaleza, también pasa con las personas. Antes, en mi caso, yo veía muchas cosas muy rápido, muy superficialmente. Uno cree que entiende, uno arma conclusiones y sigue. Pero cuando bajas el ritmo, cuando escuchas más, cuando observas mejor, te das cuenta de algo importante, algo muy fuerte. La mayoría de la gente está peleando batallas que uno no ve. Y eso cambia muchísimo la manera en la que empiezas a relacionarte con los demás. Y yo creo firmemente que todos hemos pasado por momentos donde juzgamos algo demasiado rápido hasta que la vida nos puso del otro lado y ahí entendimos. Y mientras pensaba en eso, me hice una pregunta que también quiero dejártela a ti. ¿Cuántas veces has juzgado algo que después la vida te hizo entender? ¿Cuántas veces has juzgado algo que después la vida te hizo entender? Creo que a todos nos ha pasado. Ver a alguien y pensar que entendemos perfectamente lo que está viviendo. Hasta decimos, está exagerando, o no es para tanto, o podría manejarlo mejor. Hasta que un día la vida te pone en un lugar parecido y ahí cambia todo y entendés. No porque alguien te lo explicó, sino porque ahora lo sentís. Y creo que muchas veces la vida tiene esa manera curiosa de enseñarnos humildad. Porque hay cosas que uno no entiende hasta que las vive. Y hay más. Y lo he pensado mucho también. Y a mí me ha pasado. A veces queremos ayudar a todo el mundo. Tal vez es algo natural. O tal vez es porque queremos a alguien y no queremos verlo sufrir. Entonces aconsejamos.
explicamos, intentamos solucionar. Y honestamente, como les digo, yo también lo hago. Muchas veces escucho a alguien y automáticamente me pongo a pensar en qué le diría, cómo podría ayudar, qué consejo darle, qué decirle. Y aunque venga desde un lugar muy genuino, también hay que entender algo muy importante. No todo el mundo necesita un consejo. A veces la gente solo necesita ser escuchada. Solo sentir que alguien está ahí. Sin intentar arreglar, sin convertir la conversación en una búsqueda de una solución inmediata. E inclusive, yo diría algo más. A veces ni siquiera se trata de escuchar. A veces se trata de dar espacio. Y eso en lo personal a mí me ha costado entenderlo. Porque uno cree que estar presente significa hacer algo, decir algo, resolver algo. Pero no siempre. A veces la otra persona necesita procesar sola lo que está viviendo. A veces necesita tiempo, eh, silencio, inclusive distancia. Y tal vez después, cuando se sienta lista, se acerque a uno. O inclusive tal vez se acerque a alguien más, a alguien con quien se sienta más cómoda. Y eso también está bien. Porque no siempre tenemos que ser nosotros quienes solucionen todo. Y honestamente, a veces uno quiere cargar demasiado, quiere salvar a todo el mundo, quiere estar para todos. Pero tampoco es posible. Porque muchas veces inclusive nosotros también estamos lidiando con nuestras propias cosas, nuestras propias dudas, nuestros propios procesos. Y ahí yo recuerdo algo que a mí me quedó muy grabado. No podemos dar lo que no tenemos. Y esto lo aprendí hace muchos años. Me acordé de algo que viví hace muchos años, cuando estaba joven. Estuve en una actividad de carácter religioso. Y una de las prácticas que hacían ahí era la imposición de manos. Y recuerdo que una persona, de hecho una de las encargadas o las líderes de la actividad, dijo algo que a mí nunca se me olvidó. Ese día, ella dijo que no iba a participar y explicó que había tenido una discusión pequeña con el esposo. Nada, además, nada grave. Aún así, ella sentía que no era correcto intentar transmitir paz o tranquilidad o seguridad a otras personas a través de la imposición de manos cuando ella misma no se sentía en ese estado. Y aunque en lo personal no es algo que yo practique ni algo con lo que necesariamente me identifique, la reflexión sí me quedó muchísimo, se me quedó clavada. Porque entendí algo muy humano. Hay que tener cuidado cuando queremos darle a alguien algo que ni siquiera nosotros tenemos resuelto. Porque yo no puedo pretender dar un consejo profundo sobre algo que nunca he vivido. O sobre algo que ni siquiera entiendo realmente. Y sí, creo que a veces la intención de ayudar nos hace hablar demasiado rápido. Cuando tal vez lo más responsable o lo más humano es aceptar que no siempre tenemos la respuesta. Y vamos más allá. A veces, aunque nuestras intenciones sean buenas, puede ser que la persona no está en un momento emocional para escuchar lo que queremos decir. Porque todos procesamos las cosas distinto. El dolor, la tristeza,
las pérdidas, lo manejamos de una manera distinta. Inclusive las alegrías, las victorias, los sueños, hasta la manera como celebramos la vida. Y yo creo que entender eso también es una forma de respeto. Y tal vez ahí también vale la pena preguntarse algo. ¿Cuántas veces has intentado arreglar a alguien cuando tal vez solo necesitaba compañía o espacio? ¿Cuántas veces has intentado arreglar a alguien cuando tal vez solo necesitaba compañía o espacio? Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y salir con interpretaciones completamente distintas. Y eso yo lo veo todos los días. Porque nadie mira la vida desde cero. Todos miramos desde nuestra historia, desde nuestras heridas, nuestros miedos, en nuestra educación, lo que nos faltó, lo que nos sobró, lo que perdimos, lo que encontramos. Hay una frase de Anais Nin, una escritora que hablaba muchísimo sobre emociones y relaciones humanas y la forma en la que vivimos las cosas internamente. Y ella decía algo así como, no vemos las cosas como son, las vemos como somos. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Y honestamente creo que eso explica muchísimo de cómo nos relacionamos con los demás. Porque muchas veces no reaccionamos realmente a lo que pasa. Reaccionamos a lo que eso despierta en nosotros. Y si logramos entender eso, puede ser que empecemos a discutir menos, porque ya no sentís esa necesidad de convencer a todo el mundo. A veces simplemente entiendes que cada persona está viendo algo diferente. Y de hecho, entre más pienso en eso, más me doy cuenta de lo poco que realmente sabemos de las personas que tenemos al frente. Y creo que es una buena pregunta en estos momentos. ¿Hay alguien en tu vida a quien tal vez nunca has escuchado realmente? ¿Hay alguien en tu vida a quien nunca has escuchado realmente? Mientras más pasan los años, más me doy cuenta de algo, por ejemplo, con la música. Yo amo la música, paso escuchando música todo el tiempo. Y hay canciones que uno escucha en un momento de la vida y no significan mucho. Pero años después, la misma canción te golpea completamente diferente. La letra es la misma, la música es la misma. El que cambió fue uno. Y yo creo que así funciona también la vida. A veces no entendemos algo porque todavía no estamos parados en ese lugar. Creo que crecer también tiene que ver con eso. Con aceptar que no siempre vamos a entender todo. Es más, tampoco necesitamos hacerlo. A veces solo necesitamos un poco más de empatía o un poco más de paciencia, un poco menos de ego, menos necesidad de tener razón, menos necesidad de corregir, menos necesidad de controlar, inclusive menos necesidad de resolver. Porque al final todos estamos realmente intentando entender la vida como podamos. Tal vez la otra mirada no es cambiar quién sos. Tal vez es simplemente darte permiso de mirar distinto. Escuchar más, juzgar menos y recordar que cada persona está viviendo algo que vos no puedes ver
por completo. Y bueno, tal vez eso ya va a cambiar las cosas. En fin, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Gracias por dedicarme tu tiempo y gracias también por dedicarte tiempo para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, todo va a salir bien.